Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a iniciar el contenido de la sesión número 6, que es con el objetivo de conocer las definiciones y objetivos de la administración del capital humano. Los conceptos clave de esta sesión son identificación de talento, proceso de selección, requisición de personal, solicitud de empleo, currículum vitae, entrevista de personal y tests psicométricos. El día de hoy iniciamos con una nueva unidad que es la unidad 3, identificación del talento. La selección de personas funciona como un filtro que permite que solo algunas personas puedan ingresar a la organización, las que presenten las características o características deseadas. Existe un dicho popular que afirma que la selección constituye la elección adecuada de la persona adecuada para el lugar adecuado. En términos más amplios, la selección busca que los candidatos y entre los reclutados a los más adecuados para lograr los cargos de la organización, con el fin de mantener o aumentar la eficiencia y desempeño de personal, así como la eficacia de la organización. Esto con el objetivo de que el proceso de selección pues es elegir entre el conjunto de candidatos cualificados captados mediante el proceso de reclutamiento a la persona que pueda desempeñar correctamente el puesto. Así, el proceso de selección pretende medir a priori el rendimiento futuro del trabajador en su puesto, sea mediante ciertos mecanismos va el reclutador a elegir de manera anterior y prever a futuro que la persona que él elija sea la correcta. Otros objetivos del proceso de selección son diagnosticar la eficiencia de los candidatos en su desempeño futuro, proporcionar el personal requerido con las características requeridas en el tiempo oportuno para cubrir vacantes, aplicar los métodos y técnicas idóneos para elegir a los candidatos adecuados, observar para su evaluación a los candidatos seleccionados en el desempeño de sus funciones. También cumplir con los principios de selección a fin de que sea un proceso eficiente, objetivo, profesional y ético. Esto con la importancia porque en la mayoría de las organizaciones la selección es un proceso continuo. La rotación ocurre de manera inevitable y deja vacantes que deben ser cubiertas por solicitantes ya sea internos o externos a la organización, o por las personas cuyas calificaciones se hayan evaluado con anterioridad. Es común una lista de espera de solicitantes a los que se puede llamar cuando se abren posiciones temporales o permanentes. Este proceso de selección implica decisiones importantes. Es elegir algunos candidatos en lugar de otros. Por ello, debe apoyarse en técnicas y pruebas válidas y confiables. Sin embargo, para confirmar estas decisiones es necesario observar el comportamiento del candidato en su desempeño después de su entrenamiento, pues tanto una separación como un abandono temprano del trabajador representan costos en dinero y tiempo para la empresa. Este proceso de selección de personal es el número de pasos del proceso de selección, la elección y secuencia de cuáles de ellos aplicar varían con el tipo de organización, clase y nivel de los puestos a ocupar. Así, es indispensable evaluar cada paso en términos de su contribución al proceso.
Los criterios de validez y confiabilidad en el proceso de selección de personal son reflexionar sobre la validez del proceso de selección, que es un ejercicio saludable para las organizaciones si se toma en cuenta que toda decisión de elegir a un candidato es una evaluación que hace el seleccionador, según su criterio y punto de vista. Por tanto, esta decisión es de carácter humano, o sea, es subjetiva. Esta decisión es trascendental y únicamente se sabrá si fue buena o mala cuando ya se haya desempeñado. La requisición del personal es un documento interno que elabora el responsable de una de las áreas de la organización, en el cual se solicita al área de recursos humanos la cobertura de una plaza vacante o de nueva creación. Además, se hace explícito las principales funciones a desarrollar y las características que deben de reunir los candidatos a ocuparla. Para ello también, en contraparte, está una solicitud de empleo, que es un documento que formula el candidato para entregarlo a la empresa. Contiene sus datos personales, estudios realizados, trabajos anteriores, referencias, puesto solicitado, sueldo y prestaciones pretendidas, etc. Las grandes empresas tienen solicitudes de empleo estandarizadas porque facilitan su análisis y manejo. O eso también lo hacen en una entrevista o lo pones en tu currículum vitae, que es el siguiente documento que también puede uno, como posible candidato o solicitante de empleo, llevar a cabo. El currículum vitae es un documento preparado por el candidato para entregarlo a la empresa. Contiene sus datos personales, estudios realizados, últimos empleos y distinciones recibidas. Aunque la tendencia actual es presentarlo de forma resumida en una página, también puede ser que la empresa te lo solicite de una manera ampliada, con algunos documentos de respaldo. Esto ya más cuando el proceso es más a favor. Un análisis profundo de este documento permite eliminar del proceso de selección a aquellos candidatos que, aun siendo inadecuados, no fueron descartados en el proceso de reclutamiento. Y las organizaciones pueden diseñar formatos también que tengan la información en la presentación y el orden que necesiten para el análisis, captura y comparación de datos. También hay páginas de internet que te ayudan a elaborarlo. Y otro de los procesos como candidato que te debes de enfrentar es a la entrevista de personal. La famosa entrevista, que es una técnica del proceso de selección basada en el proceso de comunicación humana entre el entrevistado y el entrevistador, con la finalidad de determinar si el segundo posee las habilidades, conocimientos, actitudes para ocupar un puesto vacante en la organización. En la entrevista se descubren las pautas de comportamiento y características de la personalidad del candidato y se informan decisiones y condiciones laborales, tareas, actividades, responsabilidades del puesto y la empresa que ofrece un puesto vacante o de nueva creación. Se ha sobrevalorado un poco la importancia de este elemento a tal grado que muchas elecciones se basan primordialmente en ella. Si bien es cierto que en la entrevista se puede obtener del candidato información imposible de reunir en otras pruebas, como apariencia personal, capacidad para hablar y escuchar, sus puntos de vista del puesto y de la empresa, agilidad mental y verbal, sus intereses, también se invierte tiempo en asuntos irrelevantes. Pero como les digo, esta es la mejor, la que la mayoría opta a tener y que a veces es la única, pero a veces también
y es la mayoría de las empresas que no nada más es la entrevista, sino que combina varios puntos, como vamos a ver más adelante, que inclusive son los que siguen, que son los exámenes de conocimientos teóricos y prácticos. Inclusive puede ser dentro de la misma entrevista, que te pongan, por ejemplo, tú quieres algo administrativo, algo que maneja datos, y entonces una prueba te llevan una lab y en ella te dicen, pues hazme un mini reporte de esto, cómo lo interpretarías, o haz una tabla dinámica, y en ese momento pues es una manera de probarte, de saber si realmente sabes o no. Entonces, estas pruebas tratan de comprobar las habilidades, actitudes, capacidades y conocimientos técnicos, así como la formación profesional, experiencia, práctica y dominio de las tareas del puesto solicitado. Se puede basar también en temas específicos o generales, incluir preguntas teóricas o prácticas también, y aplicarse de manera ya sea oral o escrita o inclusive con una aplicación. La importancia de estas pruebas radica en que las respuestas pueden calificarse con cifras y medirse en escalas, mientras que en otras pruebas las respuestas se interpretan y se comparan y difícilmente son graduadas en escala. Los tests aprecian la diferencia existente entre las personas en su predisposición y la aptitud para determinadas tareas. Estos exámenes comprueban el nivel de conocimientos en términos absolutos, y esto se debe a que para medir capacidades basta con utilizar indicadores de rendimiento, y para medir aptitudes es necesario realizar comparaciones con otros individuos. Por eso también es una manera muy capaz de distinguir entre los mejores y peores candidatos. También están los tests psicométricos, ya sea de inteligencia o de habilidades matemáticas y de lenguaje, que son parecidos a los anteriores, pero pues se tratan más y se centran más en medir el comportamiento de la persona, porque también es importante ver cómo puede actuar dentro de una organización en donde se debe de trabajar en equipo. También está inclusive los test de personalidad, y en la actualidad se admite que la personalidad se puede medir de forma clara desde 5 dimensiones. Esto es una mini escala, pero es importante verla. ¿Por qué? Porque la primera es extroversión, forma de la comunicación activa, pasiva, agresiva y excitable. También está la afabilidad, grado de cordialidad, que es si es generosa, tolerante, honesta y flexible. Si hay diligencia, modo de actividad, o sea que responsable, o lento, o formal, o organizado. Estabilidad emocional, equilibrio, seguridad, tranquilidad, independencia, habilidad para enfrentar situaciones de estrés, ansiedad o frustración. También la apertura a la experiencia, aceptación al cambio, intelectual, filosófica, creatividad y curiosidad. Las dos dimensiones de la personalidad son pronósticos dominantes del rendimiento en todos los puestos. Inclusive también hay empresas que, solo para concluir, que radican a pruebas como de honestidad, como el polígrafo o detector de mentiras. Estas depende también en qué puesto vayas a estar, si es de demasiada confianza, que pueden hacer uso del polígrafo. En México no hay disposiciones legales que limiten su uso. Según la encuesta hecha por el sitio electrónico de empleo.com, los estudios de confiabilidad más recurrentes en las empresas son la verificación de referencias laborales con un 92%. Aquí también, por ejemplo, que te pidan cartas de recomendación, que es también otra manera. La verificación del certificado judicial y antecedentes, esta ya casi no se usa. Bueno, actualmente ya no la piden tanto. Antes tenía costo, inclusive ahora ya no. Entonces,
Depende mucho el tipo de empresa y puesto al que vayas. Hay quienes te piden esta carta de antecedentes. También la verificación del documento de identidad. Bueno, tus documentos personales. También hay empresas que hacen visita domiciliaria, esto con un 72%, y la verificación de diplomas y actas. También esta técnica debe ser analizada detenidamente porque puede ser considerada como una invasión a la intimidad de las personas. Por eso es muy importante que la empresa siempre asegure al candidato que son solo para el uso de elección y después serán desechadas, o que no se hará un mal uso de ellas. Como parte del proceso de selección, también, por ejemplo, está la técnica de evaluación gerencial. Inclusive también hay empresas que te piden un examen médico para conocer si el candidato tiene alguna enfermedad crónica o está bajo un tratamiento, cerciorarse, no tenga también adicciones, también determinar si son óptimos y satisfacen los requerimientos para el desempeño eficaz del trabajo. También hay que caber en cuenta que depende qué puesto sea, qué trabajo e importancia se vaya a hacer, porque sí es importante ver en cuanto al examen médico que depende de la condición. Hay ciertos temas delicados, si está enfermo o eso no se puede discriminar, pero también depende si el puesto requiere de actividad y eso, pues ahí sí es una manera desde el principio de decir no nos conviene tal persona, aparte del examen médico, todo lo demás. Entonces sí es importante ver todo. La investigación también de antecedentes laborales. Hay personas que marcan, hay empresas que checan cómo fue en su puesto anterior, que tuvo de responsabilidades, y es por eso también las cartas de recomendación de empresas anteriores o de puestos anteriores o de tu jefe anterior. Sí es importante que si se terminó en buenos términos, que es lo ideal siempre, pues tengan esa consideración. También hay quienes hacen un estudio socioeconómico para ver qué datos personales y familiares, también con quién vive y todo eso es importante checar. Aparte de la visita, hay quienes hacen todo el estudio, porque depende también en qué tipo de casa y condiciones vive, en donde vive y qué nivel socioeconómico tiene la zona. Hay quienes se fijan en eso porque depende del puesto, necesitan ver qué tan confiables son. Entonces, dicho todo lo anterior, en conclusión, todas estas pruebas y proceso de selección de personal posibilita comparar la información proporcionada por el candidato con la recibida por parte de las referencias profesionales o personales. Además, permite comprobar la congruencia y rectitud de los ingresos del candidato y sus familiares con el tipo y nivel de vida que llevan. Bueno, espero que te haya servido este material. Recuerda que para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes hacerlo directamente a tu maestro o tutor, y también ponerlo en el foro de dudas de tu plataforma. Saludos y nos vemos la próxima sesión.